Hola, semillitas del mal. Sean todos bienvenidos a Sembrando el Horror. Hola, semillitas del mal. Les doy la bienvenida a Ukupacha. Esta es la dimensión en la que estoy atrapado. En su mundo existe un tablero llamado Ouija. Ustedes usan eso para interactuar con mi mundo. Nosotros recibimos sus mensajes en este tablero. Se parece mucho al suyo, pero este está en mi idioma. Hoy usaré mi tabla para llamar a uno de mis amigos. Espero que esté conectado. Estoy lejos de mis tierras y necesito a alguien para entablar una conversación. Pero parece que no está conectado. Hola, Sasayeku. Justo estaba tratando de invocarte. Él es Sasayeku Oni y ha hecho su aparición en algunos videos como The Rake y Ashako, la dama de la curva. Seguro reconocerán su voz. Qué bueno que apareciste. ¿Qué hacías en este bosque? Estaba de cacería. ¿Y qué cazabas? No importa. ¿Para qué me invocabas? He estado contando a la gente de Caipacha sobre algunas de las criaturas que visitan su mundo y quise compartir con las semillitas del mal algunas experiencias sobrenaturales personales y su posible explicación lógica. Y sé que tú tienes algunas, así que vamos a sembrar el horror. Hablando del diablo con un demonio. ¿Te parece bien si empezamos con nuestros relatos de cuando éramos unas pequeñas semillitas del mal? Que tiene muchas diferencias, ya que prácticamente Sasayeku acaba de llegar a nuestro mundo. Yo soy 11 siglos más viejo que Sasayeku, además de que su civilización tiene manuscritos que han revelado la realidad de gran parte de estos sucesos paranormales. Por eso sus relatos son tan cortos y muy pocos. ¿Qué te parece si comienzas tú? Me parece muy bien. El primer recuerdo que tengo de haberme topado con actividad paranormal fue cuando mi clase de hechicería fue cancelada. Yo no fui a la escuela y ese día dormí hasta tarde. Entonces mi familia, y como en todas las familias, pues ya se habían despertado y habían ido a trabajar, o mis hermanos a jugar, ya que se por ahí a algún lado. Y yo me desperté como a las 10 de la mañana, algo así. Entonces todo estaba en silencio. Estaba en mi casa y... ¿Cómo era tu casa? A mi casa pues, tenía 2 pisos. Nosotros dormíamos en una habitación con mi mamá, mi hermano y mi primo. Entonces el corredor al baño era largo y oscuro, porque en esos tiempos no se ponían tantas luces en las casas. Entonces sí daba bastante miedo caminar por el pasillo, además de que me dieron ganas de ir al baño. Yo fui y ya oriné y todo eso, ¿no? Y me estaba viendo al espejo y iba a lavarme las manos y la llave del grifo se abrió sola. Yo toda la vida había escuchado historias de fantasmas y todo eso, pero como estaba tan acostumbrado, no pensé que me iba a hacer daño. Entonces solo cogí y cerré la llave. Ahí fui a buscar un destornillador porque pensé que la llave estaba floja también. ¿Pero tú viste que salía solo el agua de la llave o se giraba la manilla de la llave? Se giró la manilla de la llave. Yo vi como giraba así despacito hasta que la llave se abrió por completo así. Eso fue muy muy loco. Además de que tengo otra anécdota de eso, pero ya te la voy a contar de una. Mi abuelo siempre ha sido, como decir, buen samaritano, así que cuando la gente necesitaba ayuda, él nunca se negaba. Entonces una vez vino una señora
Ya varias familias habían pasado por nuestra casa, siempre les dábamos posada, mi abuelo les acogía hasta que iban al colegio y así. Entonces una vez llegó una señora y nosotros no sabíamos nada, solo le veíamos a la señora y un día le encontramos, llegamos tarde y le encontramos durmiendo en las sillas de ese pasadizo que había hasta el baño. Y era oscuro. Entonces no sabíamos si pasamos junto a ella, ella no se movió, solo dormía. Y tenía un saco debajo de donde ella estaba. Entonces ya pasamos del cuarto y jugábamos y todo eso. Llegó la noche y le preguntamos a mi mamá, pues, ¿quién es esa señora? ¿Por qué está aquí? Y ella, o sea, sin percatarse que nosotros nos íbamos a asustar, nos dice, esa señora es una loquita. Nos pidió posada y como hay que ayudar a los demás, pues le dimos posada. Y nosotros así, en nuestra mente, pues, una loca, o sea, Claro. en esos tiempos nadie nos había explicado que la gente que tiene problemas mentales les dicen locos, pues, y no necesariamente tienen que ser peligrosos. Claro. Pero en nuestra mente, un loco durmiendo en nuestra casa, y entonces después ya, bueno, en la noche pues nadie quería levantarse al baño y eso es tener que pasar justo al lado de la loca por el corredor. Sin saber qué tenía en esa... Eso era lo más saquillo. intrigante. Al siguiente día, conversando con nuestros amiguitos, pues empezaron los rumores. ¿Sabes qué tiene la loca en el saquillo? ¿Vos qué creerías que tiene? Ahorita, con el pensamiento lógico, diría que tiene ropa o basura o cosas que recolecte ella. Pero como niño me hubiera imaginado que recolecta animales muertos o cosas así. A nosotros nos dijeron, lo que lleva la loca en su saquillo es la cabeza de los niños que corta. Imagínate eso. Y entonces nosotros ya no queríamos regresar a la casa, ya era como, no, ahí está la loca, va a cortarle la cabeza. Y para entrar a la casa entrábamos por un corredor igual delgado, subíamos las gradas, ahí estaba el baño al final de las gradas y teníamos que pasar el pasillo donde dormía la loca para llegar a nuestro dormitorio. Entonces era esa nuestra pesadilla, como para mí en eso, o sea, no recuerdo bien, pero para mí fue como una semana esa pesadilla, hasta que la mamá de la señora loca pues ya vino a llevarla, ¿no? A su casa. Pero la loca no fue como que ya vamos nomás, no, le pegó una arrastrada, le jalaba así de pelo, le arrastró por las gradas, sí. Qué loco. La señora loca pues se agarraba y ya cuando le arrastró así por las gradas, por el callejón que te dije. ¿Pero quién le arrastró? ¿La mamá? La mamá, sí, la mamá era así grande, corpulenta, ¿sí? O tal vez sería porque yo era pequeño en ese tiempo, pero era muy, muy grande. Entonces le arrastró por las gradas, ya cuando salieron por el callejón, la loca se sostenía de las puertas de la casa y no quería irse. No recuerdo qué gritaba, pero gritaba que no quería irse de la casa. No sé si la señora me maltrataba o qué. Bueno, obviamente le maltrataba. Claro, siendo corpulenta y arrastrándola de esa manera, me imagino que sufría alguna especie de maltrato. Ajá. Entonces, bueno, igual ya después de eso varias veces vino la loca a dormir en nuestra casa. Igual nosotros nunca conversamos con nuestros papás sobre qué llevaba realmente en el saquillo. O sea, solo era miedo el suyo. Entonces cada vez que venía ya suponíamos que nos iba a matar, ¿verdad? Pero vino varias veces y ya muchos años después ya igual siempre se repetía eso de que la mamá le venía a arrastrar y todo eso. Pero ya después de unos años parece que se curó, no sé, y ya no volvimos a escuchar que haya hecho sus locuras. O la mamá le mató. Y tenía su cabeza en el saquillo, no sé. ¿Y la señora era más grande que los familiares adultos de tu familia? ¿La mamá? Sí, era más grande. O sea, la loca. ¿Pero mucho más grande? Sí, la loca, mi abuelo le llegaba a los hombros a la señora loca. Y yo ahorita, en esta edad, mi abuelo me da por la quijada más o menos de estatura. Sí. Entonces, esos fueron mis dos primeros relatos. Me parece que le falta echar un poco de leña al fuego. ¿Qué vas a hacer? Voy a echar mi pierna al fuego. ¿Y cómo vas a caminar después? No te preocupes, puedo poseer otro cuerpo más tarde. La casa donde vivías se me hace muy interesante. ¿En qué parte estaba esa casa? Estaba
en ese tiempo ese lugar era el centro del pueblo. El pueblo es muy pequeño y está rodeado de dos ríos que se conectan y el río pasa muy cerca de mi casa. Y otra, y ahora que me hiciste recordar eso, mi familia decía que ahí en la cuadra en donde estaba la casa, ahí había un cementerio. Entonces la casa fue construida sobre un cementerio. Sobre un cementerio, yo he escuchado que las casas construidas encima de un cementerio tienen muchos relatos de horror. Sí, la verdad pasaron muchas cosas ahí. También, te cuento que cuando nosotros éramos pequeños, pues jugábamos y escuchábamos cosas raras. Entonces le preguntábamos a nuestros familiares, así como qué pasa. Bueno, una de las cosas por las que sucedieron esas preguntas era que un día yo estaba durmiendo en el cuarto de mi prima y yo dormía en el piso. Entonces, ya cuando me empezaba a despertar, escuchaba como que muchas personas hablaban en el primer piso. Era como si estuvieran comiendo, se escuchaba que movían sillas, platos, cucharas. Y justo debajo del primer piso debajo de la habitación de mi prima, era un restaurante. Entonces yo decía, lógicamente ya abrieron el restaurante y están comiendo y ya llegó la gente a comer. Y me levanté y espié por la ventana, pero el restaurante estaba cerrado, porque era un lunes y el restaurante solo funcionaba los domingos. Entonces yo me quedé como, ¿qué fue eso? Entonces en algún momento llegamos a preguntarle a nuestros tíos, mi abuelo vivía con todos sus hijos, que son 6, vivían todos ahí en la casa, son mis tíos. Una familia un poco grande. Sí, entonces ya te imaginas, era todo el tiempo correteando, jugando y contándonos cuentos. Entonces, y no sé cómo sea tu familia, pero en la mía siempre se contaban historias de miedo. Entonces después de que nosotros les preguntamos eso que habíamos escuchado, entonces ahí comenzaron a contarnos. Yo tenía un tío que tomaba, o sea, no era así con problemas de alcohólico mismo, pero salía a tomar muy seguido. Entonces fue mi primer encuentro con las leyendas que se cuentan. Una vez regresó así muy nervioso a la casa y dijo que le había perseguido un gagón. ¿Sabes qué es un gagón? Sí, he escuchado sobre los gagones y tengo entendido que son como una especie de perros, o no sé si es una representación animal de 2 colores, blanco y negro. ¿Y qué más? ¿Nada más? ¿Sabes? No sé solo. Bueno, y los gagones también... mira, justo como ese que acaba de pasar. Ese de ahí, ¿sí ves? Sí. Ese es un gagón. Tienen cara de bebé. Y también lloran como bebé y gritan como perros también. Entonces eso es lo aterrador. Claro. Y dicen que el gagón es alguien que te conoce, que quiere echarte una maldición. Es muy parecido a los skinwalker o ¿cómo se llaman estos? Los nahuales. ¿Has escuchado de los nahuales? Solo por nombre, la verdad, no tengo idea. Bueno, los nahuales son personas de alto poder que ya han dominado las transformaciones en animales. Dicen que nosotros podemos controlar un espíritu animal o incluso a otras personas, así como con poderes sobrenaturales, supuestamente. Entonces, los gagones son estas personas que ya han dominado cierto nivel y se transforman en animales. Entonces, el gagón oscuro es el que está muy, muy pecaminoso, ya su alma está condenada al infierno. Y el gagón blanco es el que todavía puede tener salvación, pero ya como anda en sus cosas de gagones, pues ya lo más seguro es que se hunda. Y van cambiando de color conforme más maldad van. Entonces cuando el gagón negro finalmente ya es arrastrado al infierno, pues el gagón blanco ya empieza a tomar tonalidad de negro y llega otro y tiene que iniciar. El gagón negro muerde a alguien, muerde al siguiente condenado, el que se convertirá en el gagón blanco. Entonces, bueno, mi tío llegó un día muy alterado, así ebrio a la casa, y dijo que un gagón le había mordido en la pierna. En esos tiempos pues todos creían esas leyendas, pues. Claro, pero me da risa imaginarme la situación de que simplemente era un perro blanco que le mordió la pierna. No, un perro negro. Un perro negro. Un negro que te condena. Entonces ya, como en esos tiempos pues no había así toda la información con la que contamos hoy. Entonces no había internet, no había forma de saber las cosas. Y encima de que estaba ebrio, pues
él vio al Gadón y todos eran como, ¿y ahora qué hacemos? El Gadón le mordió. Entonces Claro. fue a misa y ya después regresó y era como, ¿y qué averiguaste? Pues dice que el Gadón es alguien que te conoce, le han dicho a él, y tiene que estar cerca de la casa. Y los Gadones también habitan en bosques y cerca de ríos, y como mi pueblo estaba rodeado de ríos, y dice que la primera persona que pasa frente a tu casa en la madrugada, ese es el Gadón, porque tiene que hacer un ritual o algo así, o sea, tiene que pasar varias madrugadas cerca de tu casa. Ya. Mi tío siempre se despertó varios días espiando por la ventana a ver quién era el Gadón, pero ya después, como no le pasó nada, pues ya ese tema se fue olvidando ya. Seguramente simplemente fue un perro y como estaba borracho. Claro. También otra anécdota con perros que sucedió es la anécdota del perro loco. Esa es la primera leyenda que yo pude ver, yo vi con mis propios ojos. Esa leyenda ya era como muy frecuente, o sea, según mis recuerdos era así, una vez al año salía el perro loco. Y la leyenda cuenta que el perro loco pues es como el perro tureco, es el guardián del inframundo. Cuando almas se le escapan o cuando alguien muere, el perro viene a reclamar las almas, ¿no? Una vez al año en mi pueblo se escuchaba a la gente decir que ya soltaron al perro loco. Qué locura. Imagínate tú de niño escuchar que la gente, todo el pueblo comenta que ya soltaron al perro loco. Entonces un día... Imaginarte que viene del infierno, sí. Yo me imaginaba como que un perro sale como desde el suelo, sí, y puro lava, y así. Y imaginarte eso desde niño y que todo el mundo, adultos, te digan eso, debe dar muchísimo miedo. Sí. Y en ese tiempo igual las calles no eran ni muy iluminadas ni nada. Claro. Cuando ya la gente decía, ya viene el perro loco, había ciertas familias que ya sabían cómo ahuyentarle o cazarle al perro loco. O sea, ya la alcaldía estaba como inmiscuida en esa cosa. Imagínate, eso para que la alcaldía... Incluso el alcalde. Sí. Nuestro pueblo tenía una central eléctrica privada. Ellos controlaban la luz. Entonces apagaban la luz y cazaban al perro loco. Nosotros escuchábamos ya con silbidos por ahí, como la gente, era como estar en un pueblo medieval así. Tú ya escuchabas que la gente se movía y escuchabas disparos, escuchaban los balazos de las escopetas que cazaban en al esos perro tiempos. loco. Me imagino que todos tenían escopetas. Sí. Qué locura. Y yo solo escuchaba eso, y ya escuchamos que ya mataron al perro loco y ya nos dormíamos. Al siguiente día nos despertábamos y íbamos corriendo por las calles a ver dónde mataron al perro loco, porque siempre que mataban al perro loco incineraban al perro loco. Ya. Entonces el siguiente día salíamos y veíamos frente a la casa de donde le mataron que ya había una fogata, ya había, cenizas. Claro. Cenizas, y ahí estaba el perro loco ya muerto. Wow, qué locura. Un día mi mamá estaba con sus amigos conversando afuera de la casa. Era una casa esquinera. Ya. Entonces ellos estaban conversando y se escuchó que la gente decía que viene el perro loco, viene el perro loco. Todos corrimos. En la esquina de la casa había una tienda. Entonces corrimos rápido a la tienda y cerramos las puertas. Ya. Pero un amigo de ellos, no recuerdo si estaba ebrio o qué, pero él se quedó afuera. Ya. Y no pudimos, nadie pudo hacerlo entrar, creo que no quería o algo así. Dejamos la puerta entreabierta y él estaba sentado en la vereda al frente y nosotros mirábamos por la rejilla de la puerta. Ajá. Así mi mamá nos jaló a los dos, éramos dos hermanas, entonces ella nos jaló y nos llevó a la tienda. Tampoco podía detenerse a ayudar a su amigo, ¿no? Claro. Y se escuchó como el perro venía. Yeah. Fue la primera vez que yo escuché que el perro estaba muy cerca. Entonces escuchamos sus patitas así en la calle, como cualquier perro que corre. Pero se escuchaba un perro así corriendo a full velocidad. Sí, a toda la máquina, y gruñía así. Se
escuchaba como cada vez se acercaba más y yo estaba como el perro loco le va a matar al amigo, ¿no? Y llega el perro loco y fue como no sé si has visto en la película del pequeño hombre que aparece una sombra grandota y después el Little Man, No, que es pero ladrón. sí. Ya que primero aparece una sombra Ajá. grandota y después es un enano. Ajá. Y ya entonces eso fue que el perro loco, nosotros escuchamos sus gruñidos, pero cuando se acercó era un perro pequeñito, no le llevan ni a la rodilla al amigo de mi mamá, pero estaba endiablado el perro. Y le mordió en el tobillo, Wow. le sacudió así, y después de morderlo se fue corriendo. Y bueno, y siguió la cacería del perro loco. Y mi mamá salió con un botiquín, tenían ellos un botiquín en la tienda, y le puso una inyección al amigo en la pierna. Entonces después ya, hace ese tiempo yo igual creía que ese fue el perro loco que viene del infierno a matar a la gente. Y después de muchos años, ya cuando crecí, me di cuenta que el perro loco era un perro con rabia. Ajá. Entonces, cada año pasado, porque cada año, quién sabe, hay brotes, yo qué sé, los animales se reproducen, Claro. no sé, las ratas muerden a los perros, yo qué sé, y se contagian de rabia. Entonces, por eso era que cada año salía el perro loco. Pero qué locura, ¿no? Claro. O sea, imaginar esa situación en la que siendo un niño te dicen el perro loco que viene del infierno. Claro. Y tú escuchaste y viste al perro como escuchaba a la gente de cacería, todo. Claro, escopetas, Sí, las luces apagadas. muy Qué bien. locura. Oye, ¿escuchaste eso? Sonó como alguien gritando, ¿no? No te preocupes, a veces pasa en estos lugares. Seguro que no soy el único que salía a cazar. Ah, qué bueno. Entonces eso es normal, esos ruidos aquí. Sí, es muy normal por aquí. Allá. Y bueno, Isasaeku, yo te conté una anécdota de mi infancia. ¿Tú tienes alguna anécdota de cuando eras chiquillo? Sí, realmente tengo pocas, pero la primera es que cuando tenía como unos 8 años más o menos, estaba yo en la casa con mi hermano y en ese tiempo nuestra casa era una casa de 2 pisos. ¿Y en dónde estaba ubicada tu casa? ¿Era igual en un pueblo o Sí, ciudad? era en un pueblo y también estaba muy cerca de un río, literalmente estaba al frente de un río. Ah, Y bueno, ese día estábamos normal, era como las 6 de la tarde, tal vez 6, ¿y 7. tu casa igual era de 2 pisos, me decías? Oh, sí, mi casa era de 2 pisos. En la parte de abajo teníamos la cocina y la sala. Y subías las escaleras y teníamos las habitaciones donde dormíamos nosotros. Ese día estaba yo en la habitación viendo una película y mi hermano también estaba en su cuarto. Eran como las 6 de la tarde y se fue la luz. Ya. Y, o sea, solo estaban los dos. Sí, solo estábamos los dos en la casa en ese momento. Como se fue la luz, yo estaba asustado y le dije a mi hermano que salgamos de la casa o que hagamos alguna cosa para no estar tan aburridos. Ya. Y mi hermano dijo que se iba a ir a la casa de mis abuelitos, que era la casa de al lado. Como te dije, eran las 6 de la tarde y ya estaba anocheciendo. Y bueno, salimos y mi hermano dijo, espérame aquí, voy a llamarle a mi abuelito que venga. Y yo le dije, ya. Y como todavía había un poco de luz, no tenía miedo. Entonces yo me quedé sentado en la puerta de la casa. Era una puerta negra, me acuerdo. Y había unas graditas en la entrada. Yo me quedé sentado en las graditas y a mi lado izquierdo había un grifo de agua y unas plantitas. Ya. Yo estaba sentado ahí esperando a que llegase mi hermano con mi abuelito, mientras la noche caía. Y bueno, mi hermano no llegaba, mi abuelito tampoco, y yo solo estaba ahí sentado viendo cómo cada vez se hacía más oscuro y cada vez podía ver menos la casa. Pero por ahí no cruzaba gente, no tenías vecinos. Realmente es una zona que a día de hoy no hay mucha gente en Ah, esa o sea, parte del pueblo. Es una o sea, parte alejada del pueblo. Ah, está en las afueras del pueblo. Sí, digamos, el pueblo es casi como un valle, digamos. El centro está en la parte de abajo y yo vivía en las afueras, pero en la zona alta, digamos. Ah, Y casi no pasaban muchas personas por ese lugar. Habían gente con caballos, con animales, con vacas, pero era muy poca la gente de ese lugar que pasaba por nuestra casa. ¿y tú qué edad tenías más o menos ahí? Creo que unos 8 años más o menos. Era bastante pequeño.
Algo que acabo de recordar es que yo tenía, cuando salimos de la casa, dejamos la puerta de la entrada abierta. Era una puerta blanca con un cristal redondo. Ya. Entonces dejamos esa puerta abierta y cuando apenas salimos se veía en la parte de adentro lo que era la sala o nuestro comedor y las sillas de adentro. Ya. Como mi hermano se fue donde mi abuelito, yo me quedé esperando sentado, viendo hacia la parte de adentro de mi casa. Ya. Y podía visualizar perfectamente la sala e incluso la parte de atrás, que era una puerta de cristal grande. Pero conforme pasaba la noche, se oscurecía más y más nuestra casa y obviamente todo el entorno. Ya. Y cada vez podía ver menos adentro de mi casa. Hasta que llegué a solamente ver la puerta que era de color blanco. Ya. Y de repente empecé a escuchar como si una familia estuviera comiendo dentro de mi casa. Escuchaba platos, escuchaba cuchillos. Tú sabes el sonido que hace característico cuando estás comiendo, que choca un poquito el plato, choca la cuchara, el masticar. Y también escuchabas murmullos. Y escuchaba gente, o sea, conversando, pero no era claro. No sabía qué estaban diciendo. Escuchaba gente que se reía, escuchaba gente que conversaba, como había niños, había adultos. Escuchaba todo como una cena familiar común, ¿sabes? Lleno de familia, lleno de voces, de ruido, incluso gente correteando. Me imaginaba que en mi mente, tal vez los vecinos estaban jugando, o sea, tenían niños que estaban correteando y todo, pero eso no hacía sentido porque era de noche. Y tampoco hacía sentido porque las únicas casas que habían eran la mía y la de mi abuelito. Entonces no teníamos vecinos de ahí como para que hicieran ruido. Y me daba muchísimo miedo porque ya estaba completamente oscuro. O sea, yo podía ver la puerta blanca, pero te juro y te prometo que hasta parecía que tenía los ojos cerrados. O sea, era tan oscuro que apenas se veía la puerta blanca. Y cuando yo empecé a escuchar esos ruidos de la gente comiendo y todo y no veía nada. Y en esa calle, o sea, no había ni alumbrado público, o sea, porque estaba tan oscuro. O sea, eso te digo, se habría alumbrado y todo, pero muy poco. Y aparte se había ido la luz. Ah, claro, es cierto. Sí, o sea, y así hubiera luz, era realmente poca. Y bueno, recuerdo que cuando apenas escuché los gritos y la gente comiendo, los niños corriendo, todo eso, yo me puse nervioso, me puse con miedo porque me puse a pensar en que ¿dónde está pasando eso? Y al inicio dije, a lo mejor está donde mi abuelito, porque era muy común que nuestra familia se reúna todas las cenas a comer donde mi abuelito, pero como él era una familia grande, venían bastantes personas. Pero ese día se había ido la luz y mi hermano se había ido a la casa y si sabían que yo estaba solo en mi casa iban a ir a verme, ¿sabes? Claro. Pero realmente ellos estaban disfrutando y riéndose, así que no tenía sentido, no tenía sentido para mí. Entonces me acuerdo que mi abuelito también, en mi familia en general, le encantaba contar historias de miedo. Y a mí me decían que cuando es un lugar muy oscuro o es muy tarde, muy noche, el diablo aparece. Entonces yo como niño creí que era el diablo, escuchaba el diablo o los demonios en una cena en el infierno, algún tipo de cosa así. Me imagino la escena de que vos te hubieras asomado al vidrio y hubieras visto una escena de los demonios en tu cabeza. Hubiera sido increíble, la verdad. O sea, a día de hoy, o sea, como adulto y así me hubiera gustado mucho, pero como niño me hubiera dado un ataque al corazón y si hubiera llegado. Pero bueno, me acuerdo que yo pensaba eso, o sea, que era algo así ya demoníaco. Dije, aquí ya me lleva el diablo. Y desde niño yo pensaba que, o sea, yo creía en la religión y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que cerraba los ojos y solo decía como que, no sé si me puse a rezar o si me puse como de Diosito, ayúdame que no me pase nada, alguna cosa así, porque yo era muy creyente en ese tiempo, por mi familia más que nada. Y bueno, pasa que como me daba tanto miedo, estaba yo con los ojos cerrados y a ratitos abría así un poquito el ojo para ver pero no había nada, todo estaba completamente oscuro y como les digo, apenas se veía la puerta de la casa. Y me acuerdo solo cerrar los ojos y estar como de ya que se calle todo, porque o sea, yo seguía escuchando, nunca dejó de escucharse hasta que patearon la puerta
Y yo estaba sentado justo detrás de la puerta. Me golpearon la espalda y me dio un mini infarto hace rato, pero ya le vi a mi hermano. O sea, ya llegó mi hermano y en el momento en el que mi hermano abrió la puerta fue que dejé de escuchar los ruidos por completo. Bueno, él abrió la puerta, dejé de escuchar los ruidos por completo y justo ahí él me dice vamos a la casa de papi, porque así le decíamos a mi abuelito. Y yo le digo ya, ese rato se me ocurrió preguntarle, digo, ¿y qué? ¿Están ahí todos? Porque yo escuché que estaban riéndose, estaban comiendo y todo. Y me dijo, no, solo está papi ahorita, todos están en el centro. Eso fue lo que me dijo. Y yo le conté que... ¿En el centro que te refieres a...? O sea, en el centro de mi pueblo. O sea, ahí es donde vivía la mayoría de mi familia. Pero siempre nos reuníamos a las afueras, que era la casa de mi abuelito, para las cenas. Entonces yo le pregunté si ya estaba toda la familia ahí y él me dijo que no, que todavía no habían llegado. Y cuando nos fuimos caminando hacia la casa, yo iba agarrado de la mano de él con mucho miedo y le dije que había escuchado voces y que había escuchado cosas así de miedo. Y él solo me dijo, no hacer nada. ¿Vos solo así? Es que siento que como que los adultos antes tranquilizaban, así como que... Ahí no se tomaba el tiempo de explicarte que... Claro. Y uno cuando está asustado parece que se imagina más cosas también. Sí, y sabes que eso te digo, yo empecé a ver más oscuro de lo que en realidad era y hasta te digo, parece que tenía los ojos cerrados en un punto. Y ahí fue cuando empecé a cerrar los ojos por miedo. A lo mejor te ibas a desmayar del miedo o algo así. A lo mejor, o sea, puede que sí, porque incluso, o sea, la paranoia terminó en el momento en el que él abrió la puerta y yo dejé de escuchar todo. Y bueno, no veía mejor porque sí estaba muy oscuro, pero sí, estaba con menos miedo. ¿Y cuánto tiempo pasó? Porque también cuando estás en esa situación parece que el tiempo se te hace una eternidad. Esa es una muy buena pregunta, porque realmente no sé cuánto tiempo pasó. No era un niño, no tenía celular, no tenía reloj, ni había celulares que no usábamos todavía. Pero yo te juro que sentí que estaba ahí sentado una media hora como mínimo. O sea, media hora o una hora. Te juro que pasó tanto y escuché tanto de la comida y la cena y escuchaba perfectamente cómo comían, cómo sonaban los platos, cómo lo correteaban los niños. Y lo que más me daba miedo eran los susurros, no susurros, sino como las voces, como cuando estás en un mercado, escuchas voces de todos lados, pero no son legibles, o sea, solo escuchas voces de todos lados. Pero es haciendo que en mi cabeza, en ese momento, estaban cenando, o sea, al lado mío. Te juro que sentía que yo estaba sentado en la mesa. O sea, si yo cerraba los ojos, escuchaba que estaba yo en la mesa y todo el mundo estaba alrededor mío. Así era la sensación. Bueno, también a nosotros, a mí, yo siempre iba a jugar a la casa de mis amigos, ¿no? Y también me pasó algo así como que escuchábamos ruido en la casa de los vecinos. Pero lo curioso era que nosotros jugábamos, pero solo cuando se iban los papás de él empezaba el ruido. O sea, la casa de él estaba cerca de mi casa, era como unas 4 cuadras más o menos, y la casa de él estaba más cerca del río que en mi casa. Entonces cada vez que nosotros nos quedamos con la niñera, a él le dejaban con la niñera y los papás se iban al trabajo. Y cada vez que se iban, empezaba el ruido. Empezaba primero a sonar a las gradas, pero no así como normalmente cuando las gradas se quedan aplastadas y luego se alzan, sino sonaba como alguien subiendo y bajando las gradas. Pero no era de una sola vez, era toda la tarde, te juro yo, o a menos así es como recuerdo yo. Y por un momento pensaba yo, tal vez son los vecinos, pero ¿cómo? O sea, toda la tarde los vecinos van a estar subiendo y bajando las gradas. Claro, es que no tiene sentido. ¿Y por qué justo cuando suben los papás? Entonces ahí la niñera viene y nos empieza a contar, o sea, las cosas que a ellos les pasaban. Entonces nos contó que un día ellos estaban jugando y alguien como que tiró una piedra hacia el balcón. Y fueron a ver si alguien tiró la piedra desde afuera hacia el balcón, pero la piedra estaba adentro de la casa. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces, pero como yo estaba acostumbrado a escuchar esas cosas de fantasmas, pues yo dije, bueno, pues ya es normal los fantasmas. Claro. Entonces un día estábamos jugando y esta vez fui con mi hermano y mientras jugábamos otra vez empezó el ruido de las gradas, igual conversando entre nosotros dijimos, tal vez son los vecinos, no sé qué también harán, pero bueno, y dijimos eso puede ser la lógica, pero
pero el cepillo que estaba en el borde del tanque donde se lava la ropa se cayó a las gradas. Ya. Pero no había forma de que el cepillo se caiga porque no había ni viento. O sea, era una casa cerrada y dentro de la casa estaba el tanque, no era una terraza ni nada. Entonces no había viento, el lavador no estaba abierto, no había forma de que el agua le hubiera empujado al cepillo. Entonces, yo ahora soy muy escéptico, pero no le encuentro explicación lógica a eso. Pero el suelo era de madera o algo, porque tal vez por el movimiento de ustedes correteando o algo así. No, nosotros incluso ni siquiera nos estábamos moviendo, estábamos sentados jugando con los muñecos y estábamos, el lavador era pasando un corredor y al final estaba el lavador, ni siquiera, y era de cemento además. No, pues ni siquiera podía moverse. Pero, qué locura. Sí, también... Ahora que dijiste de tu abuelo, me acuerdo que mi abuelo me contó también una anécdota. Él viajaba, él era originario de un pueblo que se llama Valle de Piedras. Entonces él siempre iba allá, cuando era joven, él vivía allá y se había comprado una casa en el pueblo que te conté. Entonces ese pueblo donde te digo de la Pampa de Piedras, el Valle de Piedras, es todavía más inhóspito que el pueblo, o sea, había menos casas. Entonces cuando querías irte de una casa a la otra, tenías que caminar así entre los sembríos, árboles, frutales y todo, pero era así, era como una aventura en la edad que yo tenía, era como irte, como estar jugando un videojuego, tenías que cruzar no sé si has jugado Far Cry 4. Sí. Algo así era. Ibas igual caminando sobre tablitas que estaban puestas sobre las acequias, así. Era bien mágico. O sea, así como que era más que nada campo, no era como un poblado, sino que había casitas en el campo y cruzabas por ríos, cruzabas por sembríos. Y muchas veces no había transporte, entonces mi abuelo tenía que ir desde allá hasta el pueblo donde nosotros vivíamos. ¿Caminando? Sí, caminando. Wow. Y se hacía como una hora, así. Claro. Más de una hora, Bueno, pero como estaba acostumbrado a eso, pues ya. Entonces un día... ¿Y en la época de tu abuelito había carros o carretas, sí, caballos? Había carros, pero todavía se utilizaban las carretas. Entonces, una vez nos contó que se había emborrachado y fue del pueblo al Valle de Piedras. Ya. Y entonces, antes de llegar a su localidad, por decir, a su conjunto de casas, había un puente y había una piedra grandota, así una roca enorme. Ya. Entonces, igual habían leyendas sobre la roca, que ahí aparece gente, que ahí se aparece el demonio y todas esas cosas. O sea, Dwayne Johnson, la roca. La roca. Entonces, y les hacía una llave de SmackDown. Entonces nadie quería pasar por el puente. Entonces había una roca y decían que ahí, incluso debajo de la roca, vivían los duendes, que eso era un portal del infierno, una vaina de esas. ¡Qué locura! Sí, antes de todos lados era el diablo. Ajá. Entonces, y el relato era tan popular y tan cierto que un día organizaron una procesión para poner una cruz sobre la roca. ¡Qué locura! Bueno, pero antes de que pusieran la cruz, mi abuelo fue, como te digo, estaba ebrio y fue a su casa. Y antes de cruzar la roca, apareció un hombre frente a él. Pero no se le veía, solo era un hombre, pero lo extraño era que de la cintura para arriba era blanco y de la cintura para abajo era negro, completamente negro. ¿Pero qué? O sea, de piel o solo un color, un tono? Solo se veían silueta, incluso no se le veían rasgos faciales, no se veía... qué miedo. No se veía rasgo de la ropa ni nada, era solo así como una sombra ya. Y mi abuelo, como estaba ebrio, pues se puso así bien machín. Entonces, y en esos tiempos pues andaba a cargar revólver. Pues, en esos tiempos era tiempo tipo vaqueros. Entonces, como el viejo pues, sacó su revólver y se dispuso a enfrentar a su contrincante. Pero el hombre no se movía. Y mi abuelo se iba acercando, apuntándole con el revólver, y el tipo así no se inmutaba.
Entonces, ¿Pero el tipo salió de la piedra o mientras Sí. su abuelito pasaba como que, O sea, como que como- le pasó, le vio? como que, no, mi abuelo estaba así, como ya sabes, como cuando caminan los ebrios, caminan viendo al piso, a veces Ajá. conversan y todo. Y Claro. cuando levanta la mirada, ve que el tipo sale de detrás de la roca. Ah, o sea, él se movió y se paró. Sí, se paró enfrente, qué como locura. cortándole el paso, como Ya. desafiándole ya. Ya, Igual no sí, estaban sí, cerca, mi abuelo todavía estaba en el puente y el tipo ya estaba al otro lado, en la orilla, donde está la roca. Ah, ya, o sea, digamos, hay un puente, al final del puente está la piedra y tu abuelito estaba apenas entrando al puente. Ajá, sí, sí. Ok, así. ok. Entonces, ya cuando se iba acercando y dice que el tipo le empezaba a gruñir así como una bestia. Ya. Imagínate eso. Qué locura. Y ahí sí que no hay ni alumbrado público ni nada. Claro. Tinieblas. Y Y él la luz estaba- de la luna, tal Y vez. creo que él tenía un candelabro o algo así, no recuerdo bien ese detalle. Ya. Pero supongo porque si no, como caminamos por ahí, ¿no? Claro. ¿Cómo es? ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Escuché como un rugido, No, ¿no? no. O bueno, tal vez fue la puerta. La luz de la luna, o sea, tal vez podía ver con la luz de la luna. A lo mejor tal vez era noche de luna, bueno. Pero bueno, el tipo me gruñía y ¿y escuchaste eso? A eso me refiero. Entonces mi abuelo ya le tenía así frente a frente yo al tipo. ¿ya? Y jaló el gatillo. Dijo, a este tipo, no sé, tiene que ser el demonio porque me está gruñendo, no le puedo ver la cara y no sé qué es. Entonces jala el gatillo, pero la pistola no dispara. Y intenta de nuevo varias veces y no. Y el tipo empieza a gruñir y a acercarse cada vez. Entonces mi abuela dijo, Wow. no puedo más. Y se fue corriendo y se encontró con un tipo que estaba en su carreta yendo al pueblo. Entonces me encontró a mi abuelo y le dijo, súbase y yo lo llevo. Y como ya sabes los rumores, pues el tipo no le cuestionó su historia. Claro. Entonces mi abuelo ya llega, se duerme y todo. Y estaba, bueno, que no sé si pudo dormir o qué, pero bueno. Claro, me imagino que debe ser difícil. Entonces el siguiente día se levanta y va detrás de la casa y para probar el revólver. Entonces apunta al aire y jala el gatillo y ¡bam! Se dispara el revólver. Wow. Entonces nos explica cómo no funciona el revólver en ese momento, porque el siguiente día sí funciona la primera y así. Claro. Entonces ese fue el relato que me contó mi abuelo. Y yo te iba a decir, tal vez el revólver estaba trabado y no valía, pero si el siguiente día sí le Claro, funcionó, o sea, está ya la raro. primera. Claro. También, bueno, igual, como te dije, la casa de él era la que se construyó sobre el cementerio, entonces, por lo general, nosotros ya estábamos acostumbrados a la historia de pronto, entrando por el corredor que te conté antes, Ajá. estaba el comedor, ahí estaba la cocina, el comedor, y alrededor de eso habían tiendas, almacenes que la gente arrendaba. Como te dije, ahí estaba el restaurante, estaba un odontólogo y había una tienda. La tienda era de mi abuelo. Entonces nosotros comíamos y la puerta que conectaba a nuestro comedor era la del restaurante. Ya. Entonces un día estábamos comiendo y como siempre... y por lo general cuando se iba la luz era justo cuando comenzaban con sus cosas. Bueno, comenzaban a conversar así cosas normales, ¿no? Ya. Pero siempre terminaban conversando de fantasmas, así, y nosotros ya se iba la luz y nosotros ya nos preparábamos psicológicamente para terminar espantados ya. Ajá. Entonces empiezan a contar que sí, que la casa construida sobre el cementerio y dicen, ¿se acuerdan cuando una vez estábamos comiendo y se empezó a mover ese candado? Y señalan al candado que conecta con el restaurante, Ya. donde yo te había dicho que se escuchaban murmullos de gente comiendo. Y los sillos y todo Sí. eso. Entonces yo digo así como, los chiquillos decían, pero ¿cómo ese candado? Sí, ese candado que está ahí, señalan al candado. Ya. Ese mismo candado. Un día se empezó a sacudir así de la nada, se sacudía y hacía ruido. ¿Pero solo el candado o toda la puerta? No solo el candado, Wow. pero era como si alguien quisiera romper el candado, no sé. Claro. Y nosotros así, tan loquísimos, porque era ese candado y ni siquiera era como una vez pasó hace tiempo, hace muchos Ajá. años.
Era hace unos días cuando estamos comiendo. Entonces, era una pesadilla para nosotros. Pero, o sea, tú nunca presenciaste, solo te contaron eso a tu Sí, eso es familia. No vi. Otra cosa que nos contaban era que mi mamá un tiempo fue a vivir en otra casa con sus hermanos, así como que se independizaron. Ya. Y el lugar estaba cerca del hospital. Y la casa estaba, adivina dónde está. Algo cerca del hospital también da miedo, la La verdad. casa estaba justo junto al patio de la morgue del hospital. No. Así ya, te imaginas. Ya. Entonces un día comenzó, mi tío siempre fastidiaba con... Ellos como eran chiquillos también pues, se ponían a tomar y empezaban a fastidiar también con cosas del diablo, ya sabes. Y mi tío dice que siempre decía, se quedaban hasta tarde, despiertos hasta tarde, y decían, ya son las 12, esta es la hora del diablo, decía. Ya. Y apagaban las luces y corrían todos, ¿no?, a sus cuartos, yo qué sé. Ya. Entonces dice que un día dice, ya son las 12, es la hora del diablo, y apagan las luces como siempre, pero esta vez las puertas empezaron a sacudirse. What? Y dice que se escuchaban como si arañaran las puertas, como si arrastraran cadenas y así y todo. Ya. Entonces, bueno, pues no sé cuánto duró, pero bueno, como era yo niño no preguntaba esos detalles, pero Claro. nos contaban que ya después del siguiente día, dice que fueron a averiguar qué pasaba ahí. Claro. Y decían que ahí vivía un conductor de un bus Ya. que una vez se estrelló. Y después del accidente, lo único que regresó a la casa fueron las puertas del bus que tenían una cadena. Entonces eso era lo que escuchaba. Pero eso no sé igual si sería cierto porque... Claro, solo te contaron. Claro, solo me contaron, ¿no? Pero igual está interesante y sí diera miedo. Imagínate estar, que te digan es la hora del diablo y te apagan las luces y empiezas a sonar las puertas así con locura. Y la cadena sí me hubiera dado mucho miedo. Sí. Eso está muy específico. ¿Y tus papás no te contaban así cosas? También en mi familia era muy común el sentarse a comer y así, y empezaban hablando de sueños, de que se les cayó un diente, y poco a poco terminaban en historias de miedo. Era muy común. Y los que éramos niños, que éramos como 3 primos, siempre estábamos jugando y ya nos empezaban a contar las historias de miedo y nos íbamos a sentar a la mesa para escuchar. Pero siempre terminábamos con miedo. Y la verdad sí nos daba mucho miedo porque todos contaban historias de duendes, de todo tipo de cosas, de fantasmas y así. Y la que más miedo me dio, que ahorita que recuerdo, es una que contó mi tía, que me contaba que veía que, bueno, no me acuerdo muy bien la verdad la historia, no te podría completar, pero lo que me acuerdo que más miedo me daba era que me contaba que vio la cabeza de una mujer de color negro, que ella dormía y veía la cabeza de esa mujer encima de su cama. O sea, ella dormía y viendo boca arriba veía la cabeza de esa mujer, Qué loco. pero solo la cabeza. ¿Y hacía algo o no recuerdo? No, realmente no me acuerdo, solo me acuerdo que esa fue la historia que más miedo me dio cuando contaste. Me hiciste recordar una anécdota que contaba una prima. ¿Ya? Una prima que vivía unas 2 casas más abajo que la nuestra. Nosotros entrábamos y ahí era como la mamá de ella era sastre, entonces tenían ahí guardarropa y así. ¿Ya? Entonces tenían muchas telas y todo eso. Y ella nos cuenta que una vez estaba jugando y fue a abrir el armario donde guardaban las telas ¿Ya? y vio una cabeza así como de un monstruo así. Uy. O sea, ya. tenía pelo largo, así como que se confundía con la ropa, era como un velo, pero a la vez era como lana, así, y se podían ver las facciones del rostro de una persona. Wow. Pero ella no recuerda si fue un sueño o qué, pero dice que fue muy, muy real. Entonces, y después saliendo corriendo de la casa y ya, no recuerdo qué más pasó, pero eso nos contaba. ¿Y a ti te pasó algo extraño, algo así? Ahorita que dices algo así de no sé si fue un sueño o qué, me acordé que en la misma casa en la que yo vivía, la que era de 2 pisos que te conté, bueno, por problemas económicos, mi mamá tuvo que remodelar esa casa para hacer un departamento en el primer piso y para nosotros vivir en el segundo piso. Durante ese tiempo... En la misma casa que me contaste que estaba a las afueras del pueblo. Sí, y que donde escuché los ruidos de la gente comiendo y todo eso.
Ahí, bueno, mi mamá tuvo que hacer, o sea, de los 2 pisos que tenía la casa, hizo 3 pisos, en el que el tercer piso era una terraza, o sea, quitó completamente la entrada del segundo piso, o sea, las escaleras del segundo al tercer, quitó las escaleras del primero al segundo piso, y ahí le hizo como un baño y así. Entonces ahora nosotros teníamos que entrar por otro lado al segundo piso, y el primer piso era un departamento. Pero antes de que esté construido eso, obviamente hicieron muchas remodelaciones. Y durante ese tiempo, para poder hacer del segundo piso nuestro departamento, tuvieron que quitar el balcón de nuestra casa. Entrábamos realmente por el balcón, pero quitaron las puertas, que eran 2 puertas de vidrio enormes, que era para la terraza. O sea, la terraza, ¿en dónde está? O sea, la terraza estaba en el segundo piso y ese era el cuarto de mi mamá. O sea, digamos, era el cuarto de mi mamá, era grande, tenía una terracita, o sea, eran 2 puertas de vidrio grandes, tenía la terraza, y ahí fue que remodelaron. Le rompieron un pedazo de la terraza, o sea, un pedacito, para poner, para ahí pusieron unas escaleras por ahí, y quitaron los paneles de vidrio, obviamente, porque no ibas a entrar a tu casa con 2 paneles enormes de vidrio. Entonces quitaron esos paneles de vidrio, y mientras compraban los materiales y todo eso, habían 2 pedazos de plywood, sí. 2 pedazos de madera bien finita. Eso era nuestra apuesta en ese tiempo, y me acuerdo que como tenía todavía como ahí eran 2 ventanales, le hicimos que sean unas puertas corredizas por las mismas líneas del cómo es. Entonces era una puerta de madera en un lado y la otra en otro lado, pero hicimos un huequito y con el dedo jalabas y abrías la puerta de ahí. Bueno, el punto es que ese pasó a ser el cuarto ese pasó a ser la sala, digamos. Y mientras estábamos remodelando, tuvimos que poner 2 camas ahí porque todavía estaban cambiando los otros cuartos y eso. Entonces habían 2 camas y yo dormía con mi mamá. Y ahí debe haber tenido unos 12 años tal vez, cuando empezaron las remodelaciones. Ya estaba bastante grande, la verdad. Y bueno, recuerdo que mi mamá en ese tiempo, mi familia siempre ha sido muy religiosa. Entonces mi mamá siempre iba a la iglesia y así, pero no ha sido constante, siempre ha cambiado de iglesia. Sus ideologías han cambiado bastante. Y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá se iba a una iglesia y regresaba bien tarde de la iglesia. Por ejemplo, ella se iba como a las 10 y regresaba como a las 12, 1. Realmente esa iglesia se demoraban full. Y alguna vez la acompañé, pero no me gustaba la idea de quedarme hasta tan tarde. Sí, y que tan noche, o sea, que era una iglesia satánica, güey. Me imagino. pero llegaba llena de sangre y con las tripas de cabro. Sí, y la cabeza de un perro y así, pero normal. Algo X ahí en esos tiempos. Sí, normal para los tiempos de antes. Y bueno, mi mamá, me acuerdo que siempre llegaba tarde. Entonces, como te digo, habían 2 camas, ella dormía en la una y yo dormía en la otra, que estaba pegada a la pared. Y el guardarropa tuvimos que ponerle ahí la televisión. O sea, toda la casa quedó hecho un desastre y era así, todo como sea. Entonces las puertas del guardarropa abríamos y las sacamos y ahí era la televisión. Entonces yo siempre veía la televisión desde mi cama y mi mami, o sea, como que tenía que forzarse un poquito más para ver la televisión. Y entonces siempre pasaba viendo la televisión hasta quedarme dormido. Y me acuerdo que yo estaba acostumbrado a, por ejemplo, ver la televisión hasta las 10, 11 tal vez, y me quedaba ya dormido, ni cuenta me daba que horas me dormía. Y de repente a las 12 por ahí llegaba mi mamá, se acostaba, no me hacía levantar, simplemente apagaba la tele, se acostaba y ya nos dormíamos. Y hasta el siguiente día, y así. Pero había, por ejemplo, noches en las que mi mami a veces no dejaba haciendo comida y me hacía levantar y me decía, mijo, ¿ya comiste? Y yo decía, no, y decía, yo te traje esto, o si no, me decía, vamos, te cociné algo y así. Entonces ya comía y de ahí vuelta me volví a dormir. Y bueno, la anécdota, la que me dio miedo fue que una vez yo estaba viendo tele normal, me acuerdo que estaba viendo The Walking Dead en ese tiempo, y me quedé dormido. Y como a las, no sé, 11, 12 tal vez, sentí que, o sea, yo estaba acostado de espaldas hacia la cama de mi mamá, o sea, con el rostro hacia la pared. Entonces yo estaba dormido así y sentí que me tocaron el hombro 2 veces, así, 2 veces. Y dije, digo, o sea,
ese rato como que me levanté así despacito. Y fue como de, déjame dormir, o sea, como ese sonido así como de, no molestes. Y de vuelta sentí que me zarandearon así como de, ya, así como que se despierta de chucha. Y me di la vuelta y yo creí que era mi mamá. Y me di la vuelta y no había nadie. Y solo me acuerdo que, bueno, eso era normal, pero como que alentó mi miedo en ese tiempo, que en la parte de allá hacía full viento y sonaba. Y me daba mucho miedo porque no estaba mi mamá, o sea, y era como quién o sea, tal vez dije, tal vez dormido, pero o sea, me zarandearon hasta despertarme. Y por eso, o sea, yo me levanté y como que me fui a la cocina y no había nadie. Y me daba mucho miedo porque cuando sales, en ese tiempo no estaban hechas bien las conexiones de luz. Entonces yo me tenía que ir al otro lado de la sala para prender la luz. Entonces yo abrí la puerta, vi todo oscuro y dije, no voy a salir de aquí. Cerré la puerta, le eché llave y me volví a acostar, pero ahora con la espalda pegada a la pared. Y ahí me quedé despierto hasta que mi mamá llegó. Y no le dije nada, simplemente fue como de, bueno, ya llegaste, qué chévere, y ahora sí vamos a dormir. Entonces sí me dio mucho miedo. O sea, pero no se escucharon pasos ni nada así. No hubo ningún paso así como dijiste, a lo mejor, o sea, bueno, obviamente mi hermano en ese tiempo que ya no vivía con nosotros, pero vivía con mis abuelitos, que era la casa de al lado, y a lo mejor pudo llegar y hacerme despertar, pero no, o sea, no había nadie. O sea, me desperté, o sea, rápido, porque te digo, me movieron así como de, ya, despiértate. Y me di la vuelta, no había nadie, no escuché pasos, o sea, igual tenían que abrir la puerta o cerrar la puerta, o sea, y yo lo único que hice fue, te digo, salir, pero, o sea, me dio miedo y ya, o sea, solo esperé a que llegue mi mami y ya me dormí. Eso está bien denso. A mí me pasaron parálisis de sueño, así que siento que alguien se acuesta a mi lado, que alguien se sienta a mi cama. Eso creo que es muy común, la gente sí tiene, pero... A mí solo una vez me ha dado parálisis del sueño, la verdad, no. Pero tus pesadillas son demenciales también. Recuerdo que me contaste una pesadilla de una vieja que... Bueno, pero eso puede quedar para otro episodio. Semillitas del Mal, si quieren escuchar las horrendas pesadillas de Sasayeko, pueden pedir un episodio igual que este. También les dibujaré para que ustedes vean cómo fueron las cosas y todo eso. Y bueno, o sea, yo también he tenido pesadillas así, pero que me zarandeen así de esa manera, así está bien creepy. Sí, pero, o sea, quiero creer que también fue el sueño, porque, o sea, como la explicación lógica que yo le encontré a eso fue que yo estaba dormido y cuando duermes incluso pasa que, o sea, saltas de un edificio, pegas el brinco y te despiertas. Entonces lo que quiero creer es que pero es que no me entiendo cómo me levanté, porque, o sea, tal vez hasta incluso la segunda que me movieron se me hace más explicable que la primera que me tocaron, porque se me hace más lógico decir, yo me desperté por el brinco del sueño y fue la segunda, pero nunca me ha tocado que me he despertado porque yo sentí que, o sea, de ningún sueño, de ningún tipo me ha tocado que sentí que me tocaron hacia alguna parte del cuerpo y decir, o sea, no molestes, déjame seguir durmiendo. O sea, eso es lo más raro porque, o sea, yo sentí que me tocaron así como o sea, despacito, como cuando alguien está durmiendo, es como de, oye, despiértate. Y ahí fue como no molestes. Y me acuerdo que abrí poquito los ojos, o sea, como que entreabrí los ojos y vi que estaba, o sea, ya estaba en el cuarto y apenas, o sea, y era muy poquita la luz de la pared que reflejaba, o sea, la tele, porque, o sea, era muy poquita la luz, entonces dije, no, es de noche, estoy durmiendo. ¿Y tu cuarto tenía ventanas o algo así? No, justamente te digo que habían dos ventanales enormes que eran unas puertas corredizas, pero quedaron tapadas completamente con plywood. O sea, tu cuarto era completamente oscuro también. Sí, o sea, si la tele se apagaba era oscurísimo. Al menos que abrieras la puerta del baño que tenía ventanas, pero o sea, la puerta del baño pasaba cerrada porque también me daba miedo el baño, porque el baño era como un pasillo, pero el baño era, o sea, abrías el baño, estaba la taza y al final estaba la ducha, y o sea, y realmente siempre se veía muy oscuro la ducha. Y el típico miedo de cuando te bañas, si te estás bañando hay alguien afuera de la ducha y si no estás bañando hay alguien adentro de la ducha. Sí, y aparte me acuerdo que tenía unas cortinas como que eran medio transparentes y mi mami ponía el shampoo y todo eso detrás y cuando tú cerrabas las cortinas parecía como alguien ahí, o sea, pero era obviamente los shampoos y todas esas cosas y eran unas baldosas verdes que parecían, era como, proyectaban como una sombra negra. Yo te voy a contar esta que sea la última, yo creo, porque ya estamos más de una hora.
Ah, espérate, ahorita me acabo de acordar una anécdota de mi escuela. Sí, yo también recuerdo, ahora que dices de la escuela, yo también recuerdo que en mi escuela hacían programas así también nocturnos. Ya. Pero eso lo dejaremos para otro episodio, la continuación de esto, porque ya está quedando muy largo. Entonces, si tienen curiosidad, porque tenemos todavía muchos relatos, así que si tienen curiosidad, esperen la segunda parte y nos vemos allí. Te veremos en tus más dulces pesadillas.